La mayoría de novelas de universos paralelos adolecen de una enorme falta de imaginación. Piénsalo, tienes la posibilidad de crear un mundo completamente diferente al nuestro y lo pueblas de humanos. Bueno, algunos lo pueblan de elfos porque se quieren sentir especialitos. Pero ese no es el caso de la novela que nos ocupa. Prepárate porque te va a explotar la cabeza. Hola lectores valientes, soy M. Scabias, autor de La Guardiana del Santo Reino, una novela de fantasía con elementos de thriller en la que nunca pasa nada malo, todo el mundo es muy feliz y triunfan el amor y la amistad. Bueno, vamos a darle. Aunque ya he tratado anteriormente en el canal a Isaac Asimov, te dejo por aquí el vídeo sobre su novela El fin de la eternidad, que si te gustan los viajes en el tiempo lo vas a gozar que no veas. Pero bueno, como el hombre escribía más que respiraba, pues tiene centenares literalmente de novelas que podemos comentar en el canal y hoy toca hablar de otra, en este caso de Los propios dioses, una novela de universos paralelos que me dejó realmente fascinado y que tenía muchas ganas de compartir con vosotros. Pero antes de empezar con la opinión que tengo del libro, ¿quién era Isaac Asimov? Isaac Asimov fue un escritor y bioquímico ruso, nacionalizado estadounidense y conocido por ser un exitoso y excepcionalmente prolífico autor de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica. Sin lugar a dudas, la obra más famosa de Asimov es la saga de la Fundación, que forma parte de la serie del Imperio Galáctico y que más tarde combinó con su otra gran serie, la de los robots. También escribió obras de misterio y fantasía, así como una ingente cantidad de textos de no ficción. En total, publicó más de 500 volúmenes y escribió unas 9000 cartas o postales. Asimov fue considerado en vida como uno de los tres grandes escritores de la ciencia ficción, junto con Robert A. Heinlein y Arthur C. Clarke. La mayoría de sus libros de divulgación explican los conceptos científicos siguiendo una línea histórica, retrotrayéndose lo más posible a tiempos en que la ciencia en cuestión se encontraba en una etapa elemental. No obstante, todos estos datos los podéis encontrar en Wikipedia, así que os voy a dar uno mucho más jugoso e interesante. Admiraba profundamente a Tolkien. Sí, aunque suene sorprendente, Isaac Asimov y Tolkien se admiraban y se respetaban mutuamente el uno al otro. Lo cual es muy extraño, porque un escritor de ciencia ficción ateo y un escritor de fantasía cristiano y medievalista en principio no tienen mucho en común. Sin embargo, Asimov leyó innumerables veces El Señor de los Anillos y El Hobbit, y por su parte Tolkien dijo en vida que las novelas de Isaac Asimov eran de las pocas que disfrutaba de autores contemporáneos, ya que Tolkien por lo general leía a autores ya fallecidos. Esto llegó hasta el punto de que Asimov incluso escribió un ensayo sobre El Señor de los Anillos, bastante interesante por cierto. Si quieres que te dé suerte y que consigas una persona que te quiera tanto como Asimov y Tolkien se querían, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y dejarme algún comentario para el algoritmo. Muchísimas gracias. Pero bueno, anécdotas curiosas aparte, ¿de qué trata Los propios dioses? Hay que poner un poco en contexto la situación. Los propios dioses es una novela que supone el retorno a la ciencia ficción de Asimov después de casi una década alejado del género, ya que durante ese tiempo se dedicó sobre todo a la divulgación científica de no ficción. Y además regresó a lo grande, ya que la obra se publicó en 1972 y al año siguiente, en 1973, ganó el premio Nebula, el premio Locus y el premio Hugo. Dos apuntes muy rápidos. El primero es que a Asimov siempre se le había criticado que en su obra de ciencia ficción no aparecían alienígenas y las mujeres tenían un papel muy minoritario y eran personajes muy poco importantes. Esto lo solventan en Los propios dioses, teniendo un personaje femenino bastante interesante y escribiendo sobre alienígenas, o en este caso sería más apropiado decir ultraterrestres, ya que pertenecen a una dimensión alternativa. Además, otro de los temas que se había criticado era que en la obra de Asimov no aparecía nada de sexo, algo que también soluciona en este libro. Y el segundo apunte es que el título de la novela está sacado de una obra de teatro sobre Juana de Arco, la doncella de Orleans, de Friedrich ¿Cómo se llama este hombre? Friedrich Schiller. En concreto, el título lo sacó de la frase "contra la estupidez, los propios dioses luchan en vano", que podía ser el tema central de la novela. Pero bueno, ahora que he hecho estos dos pequeños apuntes, ¿de qué trata la historia? Los propios dioses es una novela que está dividida en tres partes muy diferenciadas en un tiempo y un lugar muy distantes. No os quiero dar una sinopsis demasiado detallada para que lleguéis a la historia lo más verdes posible. Básicamente es una novela que trata sobre cómo nuestro universo y otro universo completamente ajeno al nuestro acaban relacionándose, y lo que eso desencadena para los habitantes de ambos mundos. No obstante, profundizaré un poco más en este tema más adelante. Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Contra la estupidez,
El auditorio debió escuchar con profunda estupefacción, porque ninguna interrupción ha sido registrada, por lo menos hasta la última frase recogida más arriba, momento en el cual Hallam hizo una pausa para recobrar el aliento, y tal vez extrañado ante su propia temeridad. Alguien de entre el público, posiblemente Antoine Geron Lapin, aunque el informe no lo concreta, preguntó si el profesor Hallam estaba sugiriendo que un agente inteligente del parauniverso había provocado deliberadamente el intercambio con el fin de obtener una fuente de energía. La expresión parauniverso, inspirada en apariencia como una abreviación de universo paralelo, hizo así su aparición en el idioma. Esta pregunta contenía la primera utilización registrada de la palabra. Se produjo una pausa. Entonces, Hallam, más osado que nunca, declaró, y este fue el inicio de la gran percepción: en efecto, así lo creo. Y pienso que la fuente de energía no puede ser práctica a menos que el universo y el parauniverso trabajen juntos, cada uno con la mitad de una bomba, lanzando la energía de ellos a nosotros y de nosotros a ellos, aprovechando la diferencia entre las leyes naturales de los dos universos. Hallam, en este punto, adoptó la palabra parauniverso y la hizo suya. Además, fue el primero en usar la palabra bomba, desde entonces invariablemente con mayúsculas, en relación con el asunto. La primera parte de Los propios dioses no nos sitúa en un entorno demasiado ajeno a nosotros. Está protagonizada por Peter Lamont, un joven físico, y trata sobre cómo criaturas de otro universo están contactando con el nuestro y cómo se produce un intercambio de energía entre ambos universos. Me voy a ahorrar todos los detalles técnicos y científicos porque seguramente la voy a liar, y Asimov lo explica de forma maravillosa y mucho más clara en su novela. Una cosa que me llamó mucho la atención del comienzo de la historia es que Peter Lamont colabora con un filólogo, consigue descifrar la lengua etrusca a partir del vasco. Esto es muy interesante porque a día de hoy se han podido traducir las inscripciones etruscas, pero en la época de Asimov, cuando él estaba vivo, era una lengua muerta que no se podía leer en absoluto. Pero bueno, ¿por qué a Lamont le interesa este filólogo? Porque una persona tan reputada en su campo como él es perfecta para ayudarle a desentrañar lo que él cree que son comunicaciones de los paraseres, es decir, de los seres del parauniverso, que de alguna manera se están intentando comunicar con nosotros. Nuestra forma de ver el mundo y la de ellos es tan completamente diferente que resulta realmente difícil la comunicación. Y hasta aquí os voy a contar porque prefiero que lo leáis por vosotros mismos. Es simplemente una introducción a la historia en la que se plantea el problema del intercambio de energía entre ambos universos, la creación de la bomba que permite una energía ilimitada a los seres humanos, pero Lamont sospecha que a cambio de un precio muy grande. Y ahora pasemos a la segunda parte, los propios dioses. Estaba segura de que diría: no puedo explicarlo a una pequeña emocional. Y él lo dijo. Dúa replicó sumamente afligida: te echaré de menos. Sé que piensas que no te hago caso y que no te quiero porque siempre me prohíbes hacer cosas. Pero yo prefiero que te quedes y que sigas prohibiéndome hacer cosas a que te vayas y no me prohíbas nada. Papá permaneció inmóvil. No tenía otro medio de responder a un arranque como aquel que no fuera acercarse y sacar una mano. Le costó un visible esfuerzo, pero la sacó, temblando, y sus contornos se hicieron ligeramente suaves. La segunda parte no solo es donde se pone todo interesante, sino que el propio Asimov lo consideró en vida lo mejor que había escrito nunca. Debo darle la razón, es posiblemente de los mejores textos que he leído nunca. Devoré cada página, incluso algunas las volví a leer varias veces de lo cautivadoras que eran. Pero ¿por qué os digo que es maravilloso? Porque esta segunda parte se sitúa en el parauniverso. Crea un contraste realmente abrupto con todo lo que hemos leído anteriormente. Voy a entrar en algunos detalles porque creo que si yo no lo hubiera sabido, nunca hubiera leído esta novela, no me hubiera llamado la atención. Creo que un pequeño spoiler puede ayudar a que te dé curiosidad por leer un libro. Este parauniverso que describe Isaac Asimov es completamente diferente al nuestro. No tiene nada que ver. Los seres inteligentes que lo pueblan nos resultan completamente ajenos a nuestra forma de ver del mundo. Como dije al principio de este vídeo, por lo general en la ficción, los universos paralelos suelen estar poblados por otros humanos parecidos a nosotros, por hombrecillos verdes o por elfos. Sin embargo, Asimov plantea un universo poblado por criaturas completamente diferentes a nosotros, pero sin caer en lo grotesco de Lovecraft. Es decir, incluso
terminas empatizando con estos seres y yo les cogí bastante cariño porque resultan a su manera muy tiernos, muy amables y se nota que se aman entre ellos mucho más de lo que los seres humanos nos amamos, lo cual es bastante llamativo. Para empezar, son seres que se alimentan de luz, de energía y que pueden cambiar de forma. Pero además, y esto es lo realmente llamativo, tienen 3 géneros. No 2 como los seres humanos. De hecho, para reproducirse tienen que juntarse en lo que ellos llaman una tríada y unirse entre 3 seres. Es muy curioso cuando lees una escena de sexo de seres ultraterrestres de un parauniverso y es completamente extraña, pero tiene un cierto erotismo, un cierto romanticismo y resulta bonita. No se describe nada sexual, pero está implícito que esos seres están teniendo sexo, pero uno tan diferente al nuestro que no lo podemos comprender ni entendemos qué placer puede producirles ni cómo pueden tener hijos de esa manera. Pero bueno, esto desde mi punto de vista no se queda en una mera anécdota. Yo creo sinceramente que lo que hizo Isaac Asimov en esta novela fue explorar temas como la identidad de género o la orientación, algo que me parece muy llamativo viniendo de un autor que no había escrito prácticamente escenas de sexo en sus libros y que además me parece muy adelantado a su época, porque lo hace desde la empatía, desde la comprensión del otro. Los 3 protagonistas de esta historia, que acaban formando parte de una tríada, se nota que se aman entre ellos, pero no se comprenden por sus diferencias de género. Sin embargo, no se enfrentan, sino que intentan comprender al otro, intentan ponerse en la piel, si es que tienen piel, que creo que más bien son masas gelatinosas de colorines. Pero bueno, intentan ponerse en el lugar del otro. Me pareció que era una lección, como digo, muy adelantada de la que podemos extraer muchas cosas, como por ejemplo que no debemos juzgar a otras personas por su orientación o por su identidad. En lugar de ver a los demás desde el yo, sería más constructivo ser más empático y pensar: ¿por qué esa persona es así? ¿Por qué siente o por qué ama de esa manera? ¿O por qué piensa de esa manera? Incluso si tiene inclinaciones que no puedes comprender, merece tu respeto y tu comprensión, sobre todo en el caso de que no esté haciendo daño a nadie. Pues como digo, desde mi punto de vista esto lo hace muy bien Asimov, lo hace con mucha delicadeza, lo hace incluso con un toque poético muy extraño en él, ya que Asimov por lo general es un escritor que no se anda con tonterías ni con florituras, sino que te escribe lo que está pasando y va al grano. Pero aquí no sé si es que el hombre estaba inspirado o cuál fue el motivo, pero yo noto un lirismo, una casi musicalidad, una prosa poética realmente bella, evocadora y que te hace soñar. Lo que estoy diciendo a lo largo del vídeo no me parece una exageración. Esta segunda parte de Los propios dioses, por sí sola, hace que el libro merezca la pena y es una auténtica maravilla. Además, no solo se queda en estos temas de la identidad de género, no solo se queda en el que uno de los miembros de la tríada tiene dudas sobre su identidad. Se supone que biológicamente debe ser de una manera, pero él o ella, no queda claro porque después de todo hay 3 géneros, pues no se siente como tal. Pero los otros 2 miembros de la tríada, en lugar de rechazar a esta criatura, intentan comprenderla, intentan amarla con sus diferencias. Pero lo que voy, esta segunda parte no se queda solo ahí. Lo que es sorprendente es que me pareció que era un thriller. Podríamos decir incluso que es una novela policíaca disfrazada, es decir, estamos asistiendo a la resolución de un misterio en un parauniverso. La tríada, cada uno por su lado, está intentando investigar un misterio que hay en torno a otros seres. Aquí ya no os voy a hablar en tanto detalle porque quiero que lo descubráis vosotros, y van descubriendo que existe otro universo, es decir, el nuestro, que tiene algún tipo de relación con el suyo. Además, esta segunda parte tiene un giro de guión tan realmente maravilloso al final, del que por supuesto no os pienso decir nada. No sé, es recordarlo, se me pone la piel de gallina, me gustó mucho. No os quiero crear mucho hype, no quiero poneros las expectativas muy altas. A mí me encantó el final de esta parte porque no me lo esperaba. Quiero que os acerquéis a esta novela con ese mismo espíritu, sin ir pensando que va a ser genial, porque cuando uno hace eso normalmente se decepciona. Y hablando de decepción, vamos a hablar de la tercera parte. ¿Luchan en vano? La vivienda de Selene era pequeña, por supuesto, y compacta, pero también caprichosa. Las ventanas eran panorámicas, escenas de estrellas que cambiaban con lentitud y al azar,
sin tener ninguna relación con cualquier constelación real. Cada una de las 3 ventanas podía ampliarse telescópicamente cuando Selene así lo deseaba. Barrón Neville detestaba aquellas vistas. Solía desconectarlas con gestos salvajes y decir: «¿Cómo puedes soportarlo? Eres la única persona que conozco con el mal gusto de tener eso. Para colmo, todas estas nebulosas y constelaciones ni siquiera existen». Selene se encogía de hombros con indiferencia y replicaba: «¿Qué es la existencia? ¿Cómo sabes que las otras no existen?». Llegamos a la tercera parte de esta novela, que no es muy larga. Fue un pequeño chasco, aunque se sitúa en la luna, lo cual ya le da un cierto exotismo. Y uno de los personajes femeninos, Selene, que es selenita, es decir, habitante de la luna, un personaje que me pareció bastante interesante. El final de la novela se siente como un globo que se desinfla. No voy a contar el final, obviamente, ni lo que ocurre en la luna, pero cuando terminé la novela me quedé como... ¿y ya está? Yo quiero saber más de la tríada, quiero saber más de los seres del parauniverso. Y es muy irónico y muy gracioso que esta novela os recomiendo encarecidamente que la leáis, sabiendo que no tiene un final realmente muy bueno. Pero es que creo sinceramente que hay libros que, aunque no tengan el mejor final del mundo, merecen la pena por lo que nos ha llevado hasta su final. La parte del centro de los propios dioses es tan absolutamente maravillosa que este libro merece ser leído a pesar de que tenga un final un poco decepcionante. Al menos decepcionante desde mi punto de vista. Puede que a otra persona le hubiera gustado. No obstante, creo que el problema no es la historia que ocurre en la luna, porque realmente no está del todo mal. Es interesante, hay algo de intriga, plantea un tema muy curioso, cómo los habitantes de la luna con el paso de las generaciones acabarían por perder sus raíces terrícolas y sentirse una nación propia. Un poco como pasó en la Tierra, que algunos territorios que fueron fundados por colonos de un país, con el paso de las generaciones acabaron dejando de sentirse identificados con el país del que eran sus abuelos. En definitiva, es una historia que tiene potencial. Y bueno, toda historia que ocurre en la luna, pues mala no puede ser. Yo creo que el problema, y que me disculpe Dios por corregir a Asimov, lo cual es gracioso teniendo en cuenta que él era ateo, en mi humilde opinión creo que el problema de esta novela es el orden de las partes. Creo, sinceramente, que si a la primera parte le hubiera seguido la tercera y hubiera concluido con la segunda, la que ocurre en el parauniverso, ese final hubiera sido tan apoteósico y tan maravilloso que nadie hubiera podido decir que tiene un mal final la historia. Quizá Asimov hubiera tenido que hacer algunos ajustes para que todo encajara bien, pero creo que no tantos, porque tal y como planteó su obra, al ser realmente como 3 cuentos independientes pero que tienen relación entre ellos y que se complementan, creo que no hubiera sido tan difícil alterar el orden de la historia y que la parte realmente interesante, en lugar de estar en el medio, hubiera estado al final. Creo que de esa manera el lector no se hubiera decepcionado tanto, ni hubiera tenido esa sensación de bajón. No sé por qué Asimov lo hizo así. Como ya he dicho, no quiero corregir a un escritor que obviamente era mucho mejor que yo. Bueno, creo que no soy el único que piensa lo mismo. He hablado con muchas personas que han leído esta novela, he estado buscando por internet opiniones y reseñas, y la mayoría coincidimos en lo mismo. Que la novela es muy buena, que es maravillosa, pero que al final deja un poco que desear. Y volviendo a lo que he dicho antes, esta opinión que tengo de que el final no es el mejor del mundo, no quiero que os quite las ganas de leerla. Creo que es un libro que merece mucho la pena ser leído, se puede aprender mucho de él, te puede entretener, porque no es pesado en ningún momento, te explica la física y la relación entre los dos universos de una forma que prácticamente cualquier persona sin tener estudios científicos puede seguir al autor. Como ya he dicho varias veces, la segunda parte me parece tan excepcional que vale muchísimo la pena, lo digo en serio. Además, como ya he señalado, la novela es tan corta que realmente si el final de la última historia no es demasiado bueno, tampoco vas a perder tanto tiempo de tu vida. Lo que está claro, y para concluir, es que Los propios dioses es, desde mi punto de vista, una de las mejores novelas de ciencia ficción que trata la temática de los universos paralelos. Es muy difícil escapar del antropocentrismo. Cuando uno imagina un universo paralelo, una dimensión ignota y desconocida, es muy difícil que no la intente describir y la intente imaginar con términos humanos. En el fondo es natural, porque los seres humanos percibimos la realidad
y la deformamos a través de nuestros sentidos, de nuestra razón y de nuestro cerebro. Entonces es normal que haya tantos autores que cuando hablan de universos paralelos solo imaginen versiones alternativas de la Tierra o versiones con seres distintos a nosotros, pero que en el fondo son humanoides. Leer los propios dioses para mí fue un soplo de aire fresco. El autor vertió en esta obra un torrente de imaginación y además explicó conceptos tan extraños, tan abstractos, tan alienígenas, pero dándole una humanidad, una naturalidad, una calidez que me pareció realmente sorprendente. Como autor se puede aprender muchísimo de este libro. Como lector se puede disfrutar un montón y pese a sus pequeños defectos es un libro que merece mucho la pena que lo leáis. En definitiva, Los propios dioses de Asimov es una obra excepcional. Si os interesa el libro también os he dejado un enlace para comprarlo en la descripción y en el comentario fijado. Bueno, lectores valientes, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado mi opinión de Los propios dioses de Isaac Asimov. Si quieres saber sobre la ética de trabajo de Asimov y por qué creía que la perfección es algo que no debemos buscar, aquí te dejo otro vídeo en el que hablé del tema. Y nos vemos en el Santo Reino. ¡Adiós!